Buenas tardes a todos. Es un gusto estar con ustedes. Hablo un portugués extraño, sin el azúcar y la dulzura del portugués del Brasil, pero para mí es un gusto estar aquí en esta tarde con ustedes, en la compañía de estos conferencistas de esta mesa, y en particular, si me permiten, antes de comenzar, para además es un significado muy importante, que es el Observatorio de la Responsabilidad Social de las Enseñanzas Superiores de Portugal. Y yo dirijo el padre Antonio Vieira. Como comprenderán nuestros amigos brasileños, estar en Brasil representando un instituto como padre Antonio Vieira es ese hombre que hizo el puente entre Brasil y Portugal, un hombre que estaba muy frente a su generación, como el diálogo interreligioso con los judíos, la abolición de la esclavitud. Es un gusto estar con ustedes representando esa institución. Antes quiero agradecer a Úrsula, en la persona de François, toda la inspiración, toda la capacidad de iniciativa, toda la visión estratégica. No solamente es importante para América Latina, para los países que hoy están representados, pero también para Portugal, para Europa. La visión de Úrsula es muy inspiradora. Y François una vez más, probó que como es un hombre con visión amplia, grande y profundamente inspirado por todos nosotros. Silvia, nuestro agradecimiento a la FACAT. Es un gustazo estar aquí. Nuestro foro en algunos meses en Medellín fueron también recibidos y tuve la oportunidad de conocer a Sabrina y aquí estoy entonces, y quería saludar a Sabrina y al doctor Del Mar y todo el equipo de la FACAT y por todos por este trabajo que están haciendo. Una misión de gran responsabilidad, representar a 3 representantes del Congreso. Espero estar a la altura de representar a mis colegas en esta sala. Entonces, después de este agradecimiento, quiero hablar de esta experiencia hecha. Es un libro verde sobre responsabilidad social de las instituciones de educación superior que en Portugal fue desarrollada a partir de un impulso de creación de un observatorio para la responsabilidad social de las instituciones de enseñanza superior. Esta iniciativa buscó reunir instituciones de todo el país, grandes, pequeñas, públicas y privadas, de diferentes matrices ideológicas, y en una articulación muy próxima al gobierno portugués. Este observatorio representa el esfuerzo no solamente de instituciones de enseñanza superior, pero también el gobierno procuró desarrollar un conjunto de iniciativas que buscan crear acción cívica, conciencia, compartir experiencias, desarrollar reflexiones, implementar diagnósticos. Pero en verdad lo más importante fue la decisión de de construir un libro verde. Solo, además del color expreso aquí, el verde en la tradición ayuda a las políticas públicas. Los Green Papers tiene esa representatividad. Fue una experiencia de co-construcción fundamentada en varios motivos. La primera cosa que quiero destacar en la línea de François, fue muy importante haber
conseguido obtener ese paso, reunir en la misma mesa muchas instituciones, la gran mayoría. En Portugal sucede que las instituciones de enseñanza superior tienen gran dificultad de trabajar juntas. Sentarlas en la misma mesa para cualquier objetivo solo es un hecho de gran valor, en el sentido que hay mucha dificultad de sentarlas, de que hagan la participación y construir una visión apartidaria. Entonces, ¿cómo diferenciar el libro de primeros pasos y el referencial europeo? Por muchas veces creo que el ciudadano de América Latina, aquí presentes, nuestros hermanos que eran de Brasil o de otros países, subestiman su valor de sus capacidades y sus talentos. Para decir de una forma bien clara, estudiamos varios referenciales para servir de orientación. Referenciales europeos, norteamericanos y suramericanos. Y no tuvimos duda ninguna de orientarnos en términos de referencia para optar por ustedes, porque en América Latina, en todo este continente, esta vibración que fue tan bien interpretada por François, y fue a partir de aquí que comenzamos un trabajo de audición con representantes de varias instituciones de enseñanza superior, un trabajo colaborativo muy próximo con presentaciones organizadas por institución, por varios temas, trabajos en grupos con técnicos de la universidad para poder llegar a recomendaciones y también varios grupos, audiciones junto con diferentes asociados fuera del grupo, partes interesadas. También este trabajo de redacción fue muy interesante, muy difícil. Imaginen 30 organizaciones, más el gobierno, más las partes interesadas. Intentar escribir un documento que sirva o que les guste. Fue necesario un tratamiento, una revisión de literatura, y así fue construyéndose este libro verde, que como que 30 organizaciones envolvidas, 40 participantes regulares, siempre en todas las reuniones, fueron cerca de 11 reuniones en un año, con 4 ediciones externas, un workshop abierto a la comunidad y otro papel muy importante, 2 relatoras, 2 personas del grupo universitarias, especialistas en el área, que asumieron la responsabilidad de redactar este libro verde. Y nuestro ilustre consultor científico, que fue François Vallet. Recibimos muchas contribuciones. Eso nos hizo investigar un producto final, del cual nos orgullecemos bastante. Y también está en una fase de consulta pública para poder escuchar diferentes instituciones sobre esta temática. ¿Cómo estructuramos este libro? Bien simple, muy próximos de aquí. Primero capítulo, el término, definir el término, los procesos, como la difusión como tercero capítulo y el resumen como cuarto capítulo. Factores críticos de éxito fue un quinto capítulo que decidimos adjuntar también. En un capítulo 1, solo definir el término responsable de responsabilidad social, esta dimensión
de institución democrática transparente, estructurarnos sobre instituciones generales, sobre recomendaciones generales y específicas. Tenemos también la dirección donde pueden encontrar todas las recomendaciones específicas. Entonces, abordamos las cuestiones solo generales. También abordamos la participación transparente y democrática. Fue un tema sugerido por la Comisión. Orientación ética de los procesos que están en actividad de organización. El envolvimiento surge como una dimensión muy importante. Los derechos humanos como forma de inclusión social, que eran las instituciones que cuidan de los derechos humanos, bien como también las políticas proactivas, como la FACAT también evidencia su práctica en relación a sus ciudadanos. También tenemos que mirar las personas e instituciones que tengan acceso a la enseñanza superior como parte específica de la responsabilidad social universitaria. También no queríamos extendernos en una visión muy ampliada de la responsabilidad social universitaria. Es, por tanto, miramos la responsabilidad social como algo solidario, social y amplio, no solamente de una institución educacional específica. También tratamos del campus ambientalmente sustentable y seguro y saludable. Trabajamos la dimensión de lo que es un campus ambientalmente sostenible y seguro y saludable. Y también, curiosamente, también surgió la discusión del capítulo de la comunicación y el marketing socialmente responsables. ¿Y qué es lo que existe sobre eso? Que toda la comunicación y marketing debe ser socialmente responsable. Al menos en Portugal, eso está al orden del día. Después, cubrimos el último capítulo con esa edición. Definimos que las universidades son responsables por la formación de los ciudadanos socialmente responsables. ¿Qué impacto tiene eso? Y también la relación con sus ex-alumnos. Y por eso la formación de ciudadanos socialmente responsables, tanto los diplomados, es una de las dimensiones que tenemos que preocuparnos, así como el combate al abandono estudiantil. Tenemos una tasa muy grande de abandono en Portugal, en la enseñanza superior. También el combate al abandono de la educación superior para intentar reducirla al mismo tiempo que tenemos que preocuparnos con el éxito. Ahora tenemos esa idea de que la enseñanza superior tiene que preocuparse solamente con la empleabilidad de sus alumnos. Es sobre el aprendizaje y el voluntariado que también François se refirió, y también la dimensión de la movilidad está en la agenda, y que en Brasil es un activo muy importante, que la movilidad, la diversidad, entendemos que la movilidad y la responsabilidad están muy juntas.
con los antiguos alumnos estamos presentes en este capítulo y en los otros anteriores. Algo que es muy notable con François, dijo, los 3 estatus son de niveles gratuitos de ciencia abierta, disponible. Es algo que es absolutamente fundamental. Y Úrsula y François particularmente da ese ejemplo. Y pueden creer que está implícito que generamos mucho más riqueza compartiendo eso gratuitamente que vendiendo eso para algunos meros beneficiarios con capacidades para comprar ese producto. Destacar que la ciencia abierta es algo importante en la agenda en Portugal, algo que también es socialmente responsable. Una política de ciencia abierta, ese sentido de la ciencia colaborativa, el acceso a la producción científica es tan difícil, la la trans, todo eso es algo muy difícil de accionar. Entonces tenemos que preocuparnos con la difusión y compartir, intercambiar el conocimiento con la comunidad y la producción de investigación científica orientada por esa orientación de responsabilidad social. Sería bueno que colocasen en su agenda todas las universidades como contribución relevante para los objetivos para el desarrollo sostenible. Finalmente, el 4º capítulo de estos 4 primeros compactos es la participación activa en la agenda local, nacional e internacional de desarrollo. También la prestación de servicio a la comunidad que contribuyan para la resolución de problemas. La promoción de trabajo colaborativo. Y destacamos esto de creación de trabajo social. Un día tal vez podamos reunir un congreso en reunión de esta cuestión. No tenemos la conciencia como un capital social y está siendo nuestra sociedad, no existe sin capital social. Si no somos capaces de invertir esta herencia y construir un capital social divergente, vamos a tener un prejuicio muy grande. Finalmente, una palabra sobre el capítulo 5, de una forma muy rápida. Quiero compartir con ustedes que esta reflexión de este trabajo, de este grupo, de todas estas partes, fueron destacadas como factores críticos. Claro que depende de la característica de cada facultad, universidad y concepción que tenga. Sería bueno que evidenciemos el impacto de 4 dimensiones. El liderazgo, sin líder empeñada, determinada en los más diferentes niveles de educación. En la construcción de una política de responsabilidad social, no es posible tendremos una fragilidad que no podremos. Después el plan estratégico, la participación de las partes interesadas y particularmente, como tuvimos la suerte de tener tutela, ver el papel de la tutela en esta materia. Que el gobierno pueda tener un papel compensador o un abordaje normativa que obligue a una institución de enseñanza superior cumplan con sus reglas. Y la conclusión que se llegó, y eso es lo que estamos discutiendo,
No se trata de una cosa u otra, pero poder tener un mix cierto entre las tres dimensiones de las tutelas. Políticas públicas que incentiven, que remuneren con conocimiento, que son las políticas de responsabilidad social de enseñanza superior, que puedan dar orientaciones y que en algunos casos puedan tener normas, leyes que deban ser cumplidas. Es un trabajo muy interesante, bien como toda la relación, que no voy a tener tiempo de profundar ahora, fue hecha esta relación de estos tres mundos: gobierno, instituciones de enseñanza superior y la comunidad. ¿Y qué relación podrían tener estas tres dimensiones? Una orientación, una compensación. ¿Qué debe tener la relación de una con otra entre tutela y las instituciones de enseñanza superior, entre las enseñanzas superior y la comunidad? Termino también con esta construcción, con estos factores críticos para la inversión. Son muy importantes, porque creo que ya avanzamos bastante en la comprensión de la concepción de la responsabilidad social, pero precisemos avanzar sobre cómo vamos a construir esos líderes, cómo vamos a planear estratégicamente y de forma integrada, cómo vamos a crear una cultura de participación. Y estamos muy lejos de conseguir eso en Portugal. Y también en la cuestión de la comunicación. Y para entender mejor, este instrumento también está disponible y gratuito en PDF. Basta buscar en el Google, y creo que también en la página Úrsula también está, y quedo a su disposición para cualquier aclaración o aclarar sobre esa forma llamada Ubuntu, porque algunas personas algunos puedan pensar que es un vudú, alguna secta. Se trata solamente de un programa de servidor para que todo el mundo pueda tener acceso al Internet. Primero quiero justificar un poco mi presencia aquí. Yo fui presentado como secretario para la institución de la provincia de Jesuítas del Brasil, y eso tiene algún sentido, pero yo soy representante de hecho de ORJAL, Asociación de las Universidades Jesuitas de América Latina. Tiene toda una red y también una necesidad de la responsabilidad social universitaria. También se justifica porque tengo 45 años en la Unicinos, trabajando en la Unicinos, que es una de las universidades mayores de aquí, de la región de San Leopoldo. Somos cohermanas con la FACAT. Además, sí iniciamos en la misma época. Yo hice un recorte en mi habla. Hice un recorte aquí. No voy a propiamente presentar el diálogo. No fue esa solicitación que yo entendí. Yo voy dentro del tema de la mesa de responsabilidad social, entre discurso y realidad, voy a hacer una reflexión personal y usar como gancho usar la propia organización de ORJAL. Coloqué como título
responsabilidad social universitaria. Como responsabilidad socioambiental y transdisciplinaridad. Esta frase es una traducción libre que hice y me llama la atención bastante, que es más o menos en la década del 50. La principal misión de la universidad es inquietar el mundo y la principal virtud del universitario es sentir inquietación e inconformidad frente a este mundo prisionado. Esa frase de un santo jesuita chileno, Santo Alberto Hurtado. Y cuando se cuestionaba sobre la universidad, ¿para qué? Creo que vivía una cuestión existencial y esa frase resume bastante lo que yo pienso. La Asociación de las Universidades Confiadas a la Compañía de Jesús en América Latina, AUSAL, fue creada en 1985, impulsionada por entonces el superior general de la Compañía de Jesús, Padre Peter Hans Holfensand, cuando comenzó la gestión. Este padre es proveniente de una universidad en Siria y actuaba como profesor e investigador y se dedicó parte de sus trabajos y reflexiones mientras era un superior general del orden de los jesuitas, para apoyar y orientar a las instituciones de superior de aquella orden religiosa. Es tal vez el superior general que más escritos y conferencias se dedicó a este sector. Es un guía incuestionable. ¿Por qué se empeñó tanto esta persona, se empeñó tanto en crear redes de universidades jesuitas? La Compañía de Jesús demandaba la reevaluación de sus trabajos para ofrecer una respuesta concreta, radical y adecuada a un mundo que sufre injustamente. AUJAL tiene 30 instituciones de educación superior, 9 redes de homólogos. Yo hago parte de la red homóloga universitaria. Además, de esas tres, hay una red de estudios sobre la pobreza, hay una red sobre responsabilidad superior, una responsabilidad social, y hay otros grupos interinstitucionales. En el contexto de AUSAL, muchos nombres pueden ser celebrados y mencionados. Hay un nombre que quería destacar, que es del padre Javier Gorostiaga. Impulsionó mucho el liderazgo de su primer plan estratégico y las 3 cuestiones orientadoras en ese plan estratégico, que continúan siendo muy direccionadoras todavía aún. ¿Cuál es la sociedad que queremos? ¿Cómo deben ser sus sujetos para esta sociedad? ¿Y qué universidades para formar estos sujetos? Estas 3 cuestiones son muy claves y usamos diariamente en nuestro cotidiano. Algunas respuestas a estas 3 frases, a estas 3 preguntas. A partir de lo que el Papa Francisco está introduciendo en la reflexión, y su contribución es muy rica para pensar la sociedad, el mundo hoy, a partir del paradigma científico transdisciplinar, que es la ecología integral, que nos impulsiona a ser creativos, tanto en la teoría cuanto en la práctica. Y estamos enfrente a un contexto de desigualdad social. Yo veo la universidad solo hace sentido si ella es
promotora de justicia socioambiental o responsabilidad socioambiental, porque la justicia ambiental, que muchas veces no conseguimos separar o unir las cosas, o queremos hablar solo de justicia ambiental o solo justicia social, esas dos justicias no pueden ser separadas. Entonces, el concepto de justicia socioambiental es mucho más operacional y nos ayuda a entender la ecología integral. Lo que la cristiandad diría Cristo reconciliador. Solo tendremos sociedades efectivamente desarrolladas y democráticas si las instituciones son eficaces en la promoción de la justicia. Y ahí entonces una reflexión que yo venía haciendo a partir de mi participación en la RSU. Final de cuentas, esa responsabilidad social es de hecho, es de socioambiental, porque incluso en las 5 dimensiones que estábamos siempre hablando con François Vallès, esas 5 dimensiones, esos 5 impactos, yo hice un esfuerzo que en nuestra universidad trabajar toda esa cuestión en 3 frentes: el reconocimiento del otro, de la educación ética, el compromiso social, la opción por los pobres, los derechos sociales básicos, el empeño, y el cuidado con los dones de la creación, cuidado con la vida, con sus niveles y sus manifestaciones. Tenemos la ecología integral como gran paradigma. ¿Cómo deben ser los sujetos para esta sociedad? El Papa Francisco tiene una frase basilar que es: tenemos que autotrascender, tenemos que romper con la conciencia aislada y autorreferencial. Es la raíz que posibilita los cuidados de los otros y del medio ambiente y hace brotar una reacción moral que lleva en cuenta el impacto de cada acción y decisión personal que puede provocar en el entorno. Entonces, dentro de esa tradición jesuitas, se trabaja mucho esas 4 palabras. Los 4 Cs: competentes, conscientes, comprometidos. Yo, inspirado en François Vallès, hice robé esa hélice del quíntuple. Yo coloqué estas 5 dimensiones que también al mismo tiempo son 5 impactos, que es la enseñanza, aprendizaje, producción, conocimiento, y todo eso impacta en el conocimiento, impacta a la sociedad, impacta al ambiente y impacta también en la propia gestión. Entonces tenemos que hacer una gestión del propio impacto en nuestra gestión. Entonces estas 5 dimensiones también, o estos 5 impactos, es todo vida académica. Es una vida académica en todo su sentido: educativo, epistemológico, organizativo, social y ambiental. Yo hago cuestión de destacar esa vida académica no se reduce a la institución, no se reduce a la investigación. El impacto social y ambiental, la dimensión social o socioambiental debe pasar por toda esta vida que dan esas 5 dimensiones.
Es una reflexión a partir de los textos que yo leí. Entonces, en realidad, el sistema AUSAL trabaja en esas tres redes y yo participo de las tres, en cierto sentido, principalmente en la del medio, pero también en las otras dos, en esa otra función que tengo. Y siempre vuelvo a la cuestión, ¿por qué no hacer de esas tres redes una red de promoción de la justicia socioambiental o socioambiental de la universidad? Esa es la gran cuestión que estamos debatiendo. Y creo que en el próximo encuentro va a aparecer algo. Las capillas a veces son muy fuertes, no sé si va a entrar en el tema. El desafío de la transdisciplinaridad y la extensión universitaria, la responsabilidad social. Las tres finalidades de la universidad que son muy resignificadas por François, colocó en la divulgación y divulgación del conocimiento. Creo que ayudaría a resignificar esas tres finalidades. Yo creo que hay una palabra de oro que es la transdisciplinaridad, que esa cuestión de la nos llama a reflexionar, a efectivamente llevar a serio saberes que son de afuera de las disciplinas. La transdisciplinaridad, ella nos ayuda a colocar a la universidad en una nueva perspectiva, a una extensión de la universidad. Universidad en extensión. Una universidad que se deja invadir o atravesar por otros saberes que existen muchas veces y no son valorizadas por una institución que se cree que es dueña de todo eso. Dentro de la academia tenemos eso, disciplinas, multidisciplinaridad. Nuestros cursos son siempre multidisciplinares. Y la interdisciplinaridad es un trabajo de diálogo, de interconexión, pero lo que de hecho existe hay una pared, un muro, que es lo que separa todo eso de fuera de la academia. Todo eso algunos héroes consiguen con sus trabajos sociales y socioambientales salir de la academia. ¿Cómo la universidad va a resolver? La universidad tiene, fuera de la academia, tiene dificultad en participar de la innovación y del desarrollo. Y quiere hacer eso con responsabilidad. Y se choca con ciertas lógicas del mercado y de la sociedad. Hay todo un diálogo a ser hecho por ahí. Y yo entiendo que la universidad quiere ser una universidad con responsabilidad social. Ese diálogo tiene que pasar por esas tres dimensiones de la justicia socioambiental. Pero, digamos, deberíamos apagar ese muro, esa muralla que separa todo eso y crear espacio de transdisciplinaridad. La universidad debería ser resignificada, pasando por ese medio y realmente creando un espacio de profundo diálogo con la sociedad en todos los niveles. Y creo que la responsabilidad socioambiental solo tiene chance de suceder si eso es llevado a serio. Ahí tenemos una infinidad de cosas. La propia sala de clase. La sala de clase, de aula, pueden ser instituciones diferentes.
Podemos formar núcleos, que podemos hacer cursos, eventos, grupos de investigación. Podemos traer actores sociales para la academia. Yo soy profesor de Sociología de las Religiones. Las clases, cuando yo invito a un líder religioso de cualquier tradición, aquello son las clases de mayor aprendizaje. Esa interlocución de un líder religioso con los estudiantes. No preciso otra cosa. Yo me preocupo en invitar varios líderes religiosos, al menos tener 5 clases así, con una interlocución del líder religioso de las más diferentes confecciones y tradiciones dentro de la sala de clase. Eso es práctica de transdisciplinaridad en relaciones técnicas y sociales. Para pensar en innovación, ella precisa ir y conversar con aquellos que son los verdaderos actores que aprendieron en su vida práctica. El panel lindo que François presentó con los diferentes tipos de papas que viene del saber de cultivares y de aquellos que cultivan las papas. Eso es ejemplo de innovación técnica. Actividad de consultorías, de intercambio, culturales externas, diálogos con diversos actores sociales. Creo que es por ahí. Eso es la universidad. Vamos a olvidar ese negocio de... Las disciplinas son importantes, pero es una punta del gran trabajo que la universidad debe hacer. Eso exige mucha gestión. Y creo que la gestión de la responsabilidad social o socioambiental no es fácil. La gestión de una universidad abierta es una cuestión muy difícil. Y esta es mi humilde contribución dentro de la riqueza que fue expuesto aquí por François. Yo olvidé de citar nuestro portugués sociólogo Boaventura de Sousa. En una sociedad cuya cantidad y calidad de vida se afirma en configuraciones cada vez más complejas de saberes, la legitimidad de la universidad solo será cumplida cuando las actividades, hoy dichas de extensión, se profunden tanto que desaparezcan, como ellas, y pasen a ser parte integrante de las actividades de investigación de enseñanza. Eso merece ser colocado abajo del almohadón. Así merece 2 veces palmas. Buenas tardes. Voy a aprovechar el tiempo para agradecer especialmente a Sabrina por la invitación a la FACAT, por promover un evento con esa calidad que este evento tiene, con la objetividad que tiene este objetivo, este evento. Yo mencioné la programación. Es un programa muy bueno en el sentido que tiene eficiencia en la conducción de la temática de la responsabilidad social. Desde llevarnos un poco a pensarnos sobre la RSU en su aspecto más conceptual, pero también en el sentido de traer y presentar en ese evento que tiene tanta expresión la posibilidad o la discusión, hablando así de un sistema de indicadores y todavía más la posibilidad de tener un evento como este, personas vinculadas al Ministerio de la Educación, a los cuales las universidades están todas vinculadas y se inseren en un sistema que es específico y establecido para ellas,
al cual ellas deben prestar cuenta. Entonces, en este escenario que tenemos hoy en Brasil, las universidades son, vamos a decir, autorizadas en su funcionamiento, tiene su funcionamiento reconocido y validado por un sistema que ni siempre privilegia la RS. Entonces, en ese sentido, discutir la RSU, hacer la interlocución con estos órganos que rigen el funcionamiento de la institución es una importancia vital en este momento. Entonces, yo felicito a la organización. Yo voy a comenzar hablando un poco entre el discurso y la realidad. Voy a hablar del discurso un poquito, para después pasar para la realidad brasileña. En ese sentido, de esa propuesta de la Úrsula de responsabilidad social, es muy importante para hacer lo que llamamos en buen portugués, de medio campo, con estos órganos que rigen nuestro funcionamiento, pero también que llevan las universidades a mirar para sí propias y hacer su autodiagnóstico con vistas a mejoría continua. Por eso, para que podamos poco a poco, paulatinamente, evolucionar. Así es un proceso permanente, continuado y evolutivo también. Entonces, yo estoy aquí representando el Observatorio de Responsabilidad Social de Universidades Brasileñas, que hace parte de Orsalc, que está vinculado a IESALC y también a UNESCO. Entonces, voy a hablar un poquito de la responsabilidad social. ¿Cómo fue introducida inicialmente en la visión de la UNESCO? Inicialmente, en la primera mitad de la década de 90, algunos documentos como la enseñanza superior, lecciones derivadas de la experiencia, emitido por el Banco Mundial en 1994 y otro emitido por la UNESCO en 1999, Política de Cambio y Desarrollo en la Enseñanza Superior, acabaron siendo de base para que podamos pensar en algo que tal vez se aproxime a lo que llamamos de RSU. Estos dos documentos tenían diagnósticos semejantes, sabían de la realidad, pero tenían propuestas diferentes en el sentido que teníamos entidad con especificidades sociales y culturales bien diversas. También teníamos esos documentos, esas propuestas podrían servir como instrumento para reforzar el mercado. O sea, iniciamos con una visión mercadológica de la enseñanza superior, compitiendo con una visión más social de la enseñanza superior, que podría ser respaldada por el Estado. Con eso, entonces, tuvimos dos conferencias mundiales en 1998 y 2009 que tuvieron una posición un tanto similares, pero también diferentes en el sentido de conceptuar la educación superior como un bien social, inicialmente por la conferencia de 1998, que hacía una parte crítica a la mercantilización de la enseñanza superior, pero un documento emitido en 2009 usó principios neoliberales aplicados a la enseñanza superior, considerando que, por principio ético, la educación
superior podría equilibrarse, podría ser un derecho humano, pero también podría ser explorado por el mercado. Y eso podría venir a mejorar la educación superior. Con esos premisas fue lo que hizo Banco Mundial presentó como escenario de la educación superior. En ese momento, ¿en qué punto estamos entonces? Estamos a pocos días de una conferencia regional para la educación superior. ¿Crees que va a ser realizar ahora, en junio, de 10 a 15 de junio, en la ciudad de Córdoba, en Argentina, donde se va a hacer la discusión sobre la educación superior, considerando los objetivos del desarrollo sostenible y reafirmando la educación como un derecho humano, un bien público y una responsabilidad social de los estados? Es una temática bastante rica y se dará esta conferencia con 7 ejes temáticos, donde todos ellos, o la mayoría de ellos, la RSU está permeando toda la discusión. Por eso que vamos a elaborar un documento oficial en esta conferencia, que será presentada en la conferencia mundial en la UNESCO, que será ofrecida como propuesta, como una orientación para políticas de educación superior en diferentes países. Bueno, en Brasil la responsabilidad, la RSU surgió, de acuerdo con François explicó, las primeras publicaciones al respecto de eso citan la RSU como compromiso, y la responsabilidad social no puede ser encarada como compromiso, cuando de hecho ella está enraizada en el ente de la universidad, en el día a día de la universidad. Cuando es vista como compromiso, ella es vista como obligación, como una imposición. Se entiende que muchas veces mirar como compromiso puede ser interesante cuando alguna cosa se está estableciendo, pero no puede. La RSU debe ser algo perenne, constante. No debe ser algo visto como compromiso para justificar la presencia de esa entidad o de esa universidad en la sociedad. La sociedad debe guiar los pasos de la universidad, así como la universidad debe colaborar con la sociedad, como si fuese una retroalimentación, como dos entidades o entes que uno depende del otro y uno existe en función del otro. Compromiso no es eso. Entonces, inicialmente fue colocado de esa forma. Posteriormente, ese compromiso social tenía una visión poco diferenciada del papel de las universidades en la sociedad. Tuvimos en la década del 70 y 80 inventado ese término RSU, que fue introducido como estrategia de marketing, que fue introducido por el Instituto Ethos. La universidad, como fue hablado por la persona responsable por la mantenedora, eso debe ser perenne dentro del eje universitario. La universidad no puede ganar una estrella o 2 o 3 estrellas por causa de su compromiso. No puede crear un sello de calidad, porque hacer responsabilidad social debe ser el día a día. ¿Por qué ser diferente si ser responsable socialmente está en el ámago de la universidad? Bueno, la responsabilidad social universitaria fue incluida con una
de las 10 dimensiones de la evaluación de las instituciones de la enseñanza superior en el SINAES, que es un sistema de evaluación, en 2004. Ese sistema fue regulamentado por la portaría el mismo año, colocando como obligación institucional. Y visto que en aquella ocasión era visto como un sinónimo de extensión universitaria. La extensión universitaria, en mi óptica personal, ella constituye uno de los pilares de la universidad. Es uno de los pilares. No el principal, no el más importante, ni el menos importante. Normalmente es el medio por el cual la universidad se vincula con la sociedad, pero no es el único elemento que constituye la universidad. Es un elemento muy importante, pero como he dicho anteriormente, ese concepto debe ser abandonado. La RSU es mucho más que eso. Entonces, cada vez más, las discusiones sobre eso, la extensión universitaria ciertamente facilita el vínculo social de la universidad. En Brasil hoy tenemos una discusión que lleva mucho tiempo, que es la curricularización de la extensión. Ya viene siendo propuesto, discutido hace mucho tiempo, pero a pesar de todo ese tiempo que viene siendo discutiendo, pocas universidades implantaron o implementaron de hecho ese sistema. Todavía hoy es uno de los pilares que constituye la base de la universidad. Es la extensión, la investigación y la enseñanza. Y de esa forma la universidad piensan que están cumpliendo su papel de responsabilidad social. Entonces tenemos que enriquecer, y por eso yo quería hablar, y venía hablando con François sobre eso antes, y es necesario trabajar en Brasil conceptualmente, es necesario trabajar conceptualmente la RSU. Brasil es un país muy diverso y las comprensiones sobre la RSU son muy diversas. Y aquí en Brasil tenemos que fortalecer esos conceptos, escuchando esa realidad tan rica que es la brasilera, para poder, a partir de entonces, poder pensar un sistema de indicadores con los órganos que rigen la universidad. Entonces, las comprensiones son que la RSU es una tradición universitaria, que las universidades, por formar ciudadanos y formar profesionales, están cumpliendo su papel ya. Es una tendencia de mercado, es una normatización estatal para que se haga una responsabilidad, que hay una necesidad de mejorar la estrategia de gestión de las organizaciones. Eso ya es un entendimiento de que la RSU pasa por la gestión universitaria, que hay necesidad de valores para el desarrollo humano, que no es solamente el papel de la universidad formar ciudadanos, pero ciudadanos con valores para ser incorporados a la universidad, que los proyectos sociales son fundamentales para la responsabilidad social universitaria. Entonces, las actividades de la universidad deben tener una pertenencia social, respondiendo a las demandas y las carencias de la sociedad. ¿Dónde se inicia el principal desafío de la universidad después de hacer su autodiagnóstico? Si el otro desafío es saber si colocarse
en el papel de la sociedad, escuchar a la sociedad, establecer buenas asociaciones con la sociedad. Yo comparto en una universidad pública joven y nosotros establecemos aquí en Porto Alegre, que es la capital del estado, que es una ciudad que tiene un presupuesto participativo, y la universidad se vinculó con la sociedad, desarrolló proyectos sostenibles con la sociedad a partir del momento que consiguió conversar con los líderes de las comunidades, con los agentes comunitarios, de los representantes perante al gobierno municipal que decide aplicar el presupuesto. A partir de ese momento, de escuchar que son representantes de la sociedad y que entienden lo que la sociedad precisa, que es lo que establecemos buenos proyectos. ¿Qué son buenos proyectos? Son los proyectos que interesan a la sociedad. Son proyectos que no son anuales, de estaciones. Son proyectos perennes. Son proyectos que desarrollan la sociedad y dando propiación a la sociedad. Y transforma a la sociedad como socio de la universidad. La ética de la RSU no hay necesidad de abordar aquí en función de lo que ya fue hablado. Pero, ¿qué tenemos como realidad? Entonces, en la sociedad brasileña, todo el mundo sabe la importancia. Falta un poco el concepto de un RS unificado a nivel nacional. Faltan políticas de RSU a nivel nacional e de gobierno, a nivel institucional. Perú es un país que tiene una ley que instituye políticas de responsabilidad social para las universidades. No sé exactamente a qué punto está eso. En Perú las universidades están cumpliendo con eso, si están cumpliendo o no, si todas se establecieron o no, pero yo comprendo como un buen punto de partida. La ley de señales también tiene un aspecto de responsabilidad social. Cada universidad mira para eso y mira para su evaluación y dice, entonces yo entiendo que esto está atendiendo esto, pero otra universidad entiende otra cosa. Entonces, precisamos discutir eso también mejor. Brasil es riquísimo en proyectos. Tenemos una gama de universidades que tienen papel social preponderante en la sociedad donde están. Y ninguna de ellas es campeona de ranking. Y ninguna de ellas tiene premios Nobel. Pero son aquellas, como aquellas papas, que tienen una importancia en la sociedad donde están inseridas y que muchas veces, por lo que se tiene de indicadores, ellos acaban teniendo poco brillo. Pero si miramos a la sociedad y escuchamos a la sociedad hablando sobre esas entidades, ellos elogian. Entonces, ¿dónde estamos fallando? ¿Será que yo me cuestiono, tendremos que tener un sistema unificado ya que el Brasil es tan diferente? ¿O en América Latina los países son tan diferentes? ¿Será que tendremos una base con pesos diferentes, con diferentes parámetros de un sistema de evaluación? Hay que pensar eso. Las realidades son muy diferentes. ¿Vamos a conseguir unificar todo eso? No sabemos. Vamos a discutir eso. En Brasil falta instrumentos de medidas. Por eso esa discusión de mañana es tan importante. Siempre fue mi bandera, tenemos que tener un sistema padronizado. Precisamos, como punto de partida, tener un sistema
padronizado de evaluación. Después podemos irlo mejorando, colaborando en una construcción colectiva, pero tenemos que tener algo como indicador. Rankings internacionales. Se da mucha atención en Brasil a los rankings internacionales. ¿Será que ellos son destinados o se encajan en nuestras realidades? No tenemos premios Nobel. Pero ¿será que tiene importancia eso? ¿O será que una universidad en el medio de la Amazonia es mucho más importante para que ellos tengan mejor de vida? Otra cosa, en Brasil nosotros tenemos Bolsa Productividad para la Investigación Científica. Ya que la extensión tiene un lado importante para responsabilidad social, que no es el único, ¿por qué no tenemos beca para extensión, para buenos proyectos, para proyectos transformadores? Es tan importante cuanto la investigación. No estoy diciendo con eso que la investigación sea más importante, pero tenemos que tener un incentivo para la responsabilidad social. Tenemos universidades en el sector público y privado con buenas inserciones sociales, ejemplares. No es por la presencia del padre Ivo, pero la Unicinos es un ejemplo muy bueno de eso. Tenemos muchas otras, pero todas otras pasan por un escenario económico muy desfavorable, todas las demás. Totalmente desfavorable. Puede ser comprometido todo eso. Con certeza va a impactar. Tenemos que tener una buena gestión para saber lo que es la prioridad y qué es lo que podemos dejar que impacte. Tenemos muchas acciones nacionales de diferentes tipos, una riqueza bellísima, proyectos sensacionales. Y también tenemos proyectos que no son perennes, descontinuados, que no hacen una buena asociación con la sociedad, entre comillas, usan la sociedad, extraen datos de la universidad y no dan retorno, y no retroalimenta la universidad. Así como la universidad también debería desarrollarse con esa asociación, y tendríamos que ser cada vez mejores. Existen varios puntos y puedo dejar ese material, además de esos puntos que yo levanté. Hay necesidad de la universidad mirarse internamente. ¿Cómo está el bienestar de la universidad interna? Eso también es responsabilidad. Entonces, qué bueno que Sabrina ya tuvimos aquí. Él va a ser muy instigador este evento y queremos colaborar con este proceso. Tenemos indicadores de una buena charla con asociaciones y órganos. Entonces, normalmente yo felicito a los organizadores del evento y si quieren aprovechar este material que yo tengo, ¿qué voy a presentar? Cuando yo vine aquí me preguntaba qué era lo que yo iba a preguntar. Bueno, voy a presentar lo que yo veo, lo que vemos cuando presentamos nuestros proyectos y algunos instrumentos que son propios de la universidad. Gracias. Buenas tardes a todos, a todas. Diferente de mis colegas, yo haré una presentación desorganizada. Si hubiese organizado parcialmente, ya habrían desconstruido y la otra parte, una repetición. Mucho de lo que ellos hablaron, yo concuerdo plenamente, discutiríamos uno que otro punto nada más. Entre tanto, me gustaría hacer
tal vez más provocaciones que presentar soluciones. Yo vengo a representar el Fórum de Extensión de Acción Comunitaria de las instituciones comunitarias de Brasil. Somos más de 100 instituciones comunitarias que hacen parte del Fórum, Forex. Soy de una institución confesional de la Universidad Metodista de Piracicaba y también algunos años actuando junto con Forex y junto con algunos colegas que están aquí. El Forex surgió en 1999 con objetivo de articular las instituciones comunitarias. Voy a uso esa expresión comunitaria y confesional. Lo que dice respecto a sistematización de la extensión universitaria, el diálogo entre ellos y el diálogo también con las públicas, las federales, las estaduales, las municipales, que se organizan por el Forex. Y también, sobre todo, el Forex surge para renovar o retomar aquellos objetivos por los cuales las comunitarias fueron criadas en la década de 1940, 1950, 60, cuando surgen la mayoría de las instituciones comunitarias de Brasil. Ellas surgen como una perspectiva muy clara, que es hacerse presente en la sociedad, ser relevante para la sociedad, no apenas ofreciendo una educación, una perspectiva humanizadora, transformadora, pero una institución que se coloque en la sociedad de forma a contribuir para el desarrollo humano, regional y transformación social. Y consecuentemente, como resultado, la transformación del ciudadano. Y creo que en este momento que estamos viviendo ahora es importante porque, como ya fue dicho antes, las instituciones comunitarias, ellas vivencian algunas crisis, principalmente financieras, y algunas ellas se transforman en una crisis política, porque por la falta de recursos se establecen las disputas, las competiciones, y vienen los cortes, vienen las reducciones. Invariablemente aquello que, dependiendo del gestor, es considerado irrelevante o secundario en el proceso de formación, queda sin el debido recurso o estructura para dar continuidad a su trabajo. Y ahí sabemos, hay algunas áreas afectadas, es la extensión y la investigación, porque los gestores prefieren el profesor en sala de aula, minimizando la extensión y la investigación. Yo quiero traer entonces dos documentos. El manifiesto de Quórum de 1918, que estamos celebrando el centenario. Hubo un encuentro recientemente en América del Sur, en Tandil, y otros en Argentina también están ocurriendo para repercutir el manifiesto de Córdoba. Yo traigo el manifiesto de Córdoba porque es un grupo de estudiantes que contraponen una postura dictatorial de una rectoría que se niega a dialogar con los estudiantes, que niega el protagonismo de los estudiantes, que transforma la universidad en un espacio dogmático, conocimiento ese que no sale para afuera, el espacio académico que no mira la sociedad, y un grupo de estudiantes que se rebela y se contrapone y produce un documento que viene inspirando
muchos otros documentos, varios movimientos de América Latina, en Brasil, llegando también a 2018. Entre los temas que el manifiesto de Córdoba destaca es justamente la función social de la universidad. La razón de ser de la educación superior es la relevancia social. La relevancia social se da por la capacidad de la universidad de notar el entorno, de percibir el entorno. Y el documento del manifiesto de Córdoba, para mí, es un documento profético porque denuncia la postura que negaban el derecho del estudiante, pero también un documento que anunciaba, mostraba caminos, mostraba rumbos, perspectivas, por donde la educación superior podría caminar. Eso es un documento importante para tener como referencial. Esos documentos podrían ser agregados a muchos otros. Un segundo documento que quiero colocar para nuestra reflexión es la de la resolución de la curricularización que está con el Consejo Educacional. En el centenario del manifiesto de Córdoba va a ser establecido la discusión de la inserción de la curricularización de la extensión. Eso ya está pronto, está con el Consejo Nacional, que deberá votarlo en el mes de agosto y encaminar al ministro de Educación. Y nuestra expectativa es que tengamos ese documento. Ese documento es una conquista, al menos es un paso importante, tanto para la pública cuanto la privada. Es una lucha intensa, una discusión que viene siendo trabado con la educación y con el Consejo Nacional de Educación, hasta que el Consejo Nacional de Educación, en su presidente de 2 años atrás, que era un profesor oriundo de una comunitaria confesional, el profesor Gilberto García, que en ese momento es el relator de esa materia, que está con la resolución pronta tramitando en el Consejo. Entonces, eso puede ser un divisor de aguas para la educación superior en Brasil, porque la inserción de la curricularización de la extensión habrá también la evaluación de la extensión y de los cursos. Y eso se espera que la evaluación de la extensión mejore para la nota de la universidad. No será más un apéndice. La extensión universitaria deberá contribuir para la evaluación de los cursos. Y no solamente son dos preguntas más sobre la evaluación. No podemos cerrar la extensión universitaria, encerrarla como responsabilidad social, ni viceversa. La responsabilidad social no es de la extensión, es de la institución. Es la vivencia comunitaria. La institución solo tiene razón de ser si tiene relevancia social, si tiene responsabilidad social, que no es mero transmitir conocimiento, pero formar sí un profesional técnico, científico, pero sobre todo formar un ciudadano con competencias para actuar en la sociedad y transformarla, pero de manera con una postura humana transformadora. Ahí yo coloco una cuestión, me parece recurrente, resultado de una sociedad. La sociedad humana hoy fue alcanzada por el fundamentalismo.
el fundamentalismo de porte religioso, mismo que no sea de la religión solamente, también de la política, en la economía, en la educación, sea en qué segmento sea de la sociedad. El fundamentalismo es el que tiende a negar el otro, que tiende a negar la diferencia. El fundamentalismo niega la comprensión, la libre manifestación del otro. Es una negación de los derechos humanos. Es una negación de la ciudadanía. Entonces, nosotros de las instituciones superiores tenemos, por cuenta de nuestro compromiso con la sociedad, tenemos que levantar, allí ya fue hecho, o escuchar la voz de la sociedad, el clamor de la sociedad, y desarrollamos proyectos para la construcción de la ciudadanía. La ciudadanía no es un acto normativo de la Constitución Federal. La ciudadanía es una construcción. La ciudadanía se hace por la legitimación de los derechos universales y particulares, y de la dignidad humana. No hay ciudadanía si no hay dignidad. No hay dignidad humana si no hay un mínimo existencial. ¿Y cuál es el mínimo existencial? Si pegamos los derechos fundamentales, los derechos humanos, tenemos una cantidad enorme de derechos. ¿Cuáles serían los mínimos? Entre todos ellos, con certeza, que colocaríamos como mínimo existenciales, estará educación. La educación, ya fue dicho eso, es un bien social, es un bien público, es un bien común. No habrá ciudadanía sin dignidad y no hay dignidad humana sin educación, porque la educación es lo que construye el ciudadano, autónoma, consciente, crítico, constructor de la propia historia, comprendiendo la realidad en la cual vive. En ese sentido, yo creo que el gran desafío, en esa perspectiva que estamos nosotros, es la institución responsable, aprender a escuchar la sociedad, escuchar el murmullo de la sociedad, el clamor de la sociedad. Más que escuchar la sociedad, es también zambullirse en la realidad, mojarse de la realidad. Es estar envuelto con la realidad, no de apenas a espiar lo que ocurre, pero sí en un envolvimiento, interacción, y escuchar enterado, y sobre todo y sentir el olor de la realidad, porque el olor de la realidad no es buena. El olor de la realidad me lleva a ser un profesional diferente, un profesor diferente, un ser humano diferente. La percepción de la realidad, la percepción de la necesidad de que nosotros, de construir la ciudadanía como patrimonio colectivo, más construir positivamente, trae para adentro. Es una vía de dos manos. Es la oxigenación, trae para adentro las acciones que van a agregar la dignidad humana para los profesionales de educación, profesores y funcionarios, y para los alumnos. Y por ahí tenemos que preguntarnos, ¿estamos viviendo intramuros la responsabilidad social? ¿Estamos teniendo responsabilidad social intramuros? ¿Estamos construyendo ciudadanía y dignidad humana dentro de nuestro espacio académico? ¿O estamos dogmatizando
nuestros proyectos políticos pedagógicos, dogmatizando nuestras áreas de conocimiento como si fuesen verdaderas, como si fuesen aquellas que tienen respuesta para todos, como para todas las situaciones contemporáneas. Yo pienso que esa búsqueda por una institución que es responsable socialmente, no para ganar un sello de la asociación de las mantenedoras, no es para ganar sellos de instituciones socialmente responsables, pero para una institución que construya, de hecho, perspectivas donde docentes, discentes y funcionarios puedan construir su historia de forma autónoma y de manera a tener sentido, objetivos, con valores que van a agregar la dignidad humana. El gran desafío para nosotros es hoy tratar el tema educación y derechos humanos, porque vivimos en una sociedad en el siglo XXI donde el estatuto del niño y del adolescente precisa ser defendido. Vivimos en una sociedad en el siglo XXI donde la ley María de Peña precisa ser proclamada en todos los cantos, porque las mujeres continúan siendo objeto de violencia moral, física y sexual. Precisamos todavía del estatuto del anciano, porque la sociedad está envejeciendo. Precisamos del estatuto de la juventud, no solo para defender a los derechos que ya tienen, pero agregar otros que tienen. Porque el joven hoy está muriendo y están muriendo más jóvenes que ancianos. Brasil está quedando una sociedad de ancianos. Precisamos de leyes de medio ambiente. Todavía continuamos agrediendo al medio ambiente. Se conocen en el río Doce en Minas Gerais. Viajé mucho al lado del río Doce en Minas Gerais. Es un río extenso, largo, que alimentaba a muchas personas, una gran población. El río Doce hoy está muerto. Comienza en las montañas y termina en el océano. El río Doce murió. Es una cuestión reciente. ¿Dónde está la universidad? ¿Dónde están los valores? Los estudiantes. Parece que estamos en un momento anestesiados, donde hay poca manifestación entre estudiantes, entre universidades. La universidad perdió la voz. La universidad se aquietó porque estamos sufriendo. Y aquí hablando de las comunitarias y las públicas también. Las públicas, las comunitarias están sufriendo una retracción en el volumen de alumnos. Están sufriendo una mercantilización. Estamos perdiendo literalmente la competición para continuar garantizando nuestros valores educacionales, nuestra misión. Estamos perdiendo todo para cumplir nuestra misión. Estamos viendo la ascensión de gestores que tienen una meta. La meta es economizar el recurso público y aumentar la lucratividad mismo en las universidades, en las instituciones sin fines lucrativos. Eso es un desafío que la realidad nos coloca, pero sobre todo que tenemos mirando para nuestros documentos, tanto de las instituciones públicas como de las comunitarias, confesionales. Gracias.
Agradecemos aos participantes da mesa redonda. Agradecemos a los participantes de la mesa redonda y estamos un poquito atrasados. Media hora. Vamos a hacer 10 minutos de preguntas. Mis felicitaciones para los organizadores de este importante evento. Las felicitaciones para François Vallée por la excelente ponencia. Quiero manifestar, soy peruana y durante la tarde se ha mencionado nuestra ley universitaria. Me gustaría dar una opinión muy personal al respecto y expresar que sí, nuestra ley universitaria establece la responsabilidad social universitaria como uno de los pilares de la formación universitaria junto con el área académica e investigación. Justamente esta ley universitaria en los últimos años ha creado un movimiento muy fuerte a nivel de Perú que ha generado diversos encuentros nacionales, congresos, foros, seminarios, talleres, etcétera, que ha promovido la discusión de exactamente conocer qué es la responsabilidad social, cuál es su relación, su acercamiento con la proyección social, con la extensión universitaria y por algunos diagnósticos que se han realizado a nivel nacional el año 2017 y el año 2016, encontramos que todavía hay mucha confusión respecto a esos conceptos. Pero es importante también mencionar que estos encuentros que se ha generado con una presencia masiva de directores de responsabilidad social. Directores que buscan muchas veces orientar indicadores porque también la ley universitaria está exigiendo ahora que las universidades cumplan con algunos procesos de licenciamiento y acreditación. Y la responsabilidad social empieza a incorporarse con indicadores que la universidad tiene que cumplir. Entonces, hay un interés, sí, para poder cumplir con estos licenciamientos y la acreditación, pero de acuerdo a lo que se ha conversado y que coincido totalmente hoy por la tarde, la responsabilidad social universitaria es parte de la misión de la universidad. Está en el ser y el hacer de la universidad. Entonces, va más allá del interés de los directores o responsables de responsabilidad social, sino tiene que ser asumido desde la alta dirección. Porque muchas veces los directores y profesores tienen la intención y la voluntad y vamos conociendo y profundizando, pero no tenemos la decisión. Entonces esto tiene que ser asumido desde la alta dirección. Por ello es que estos movimientos y estos encuentros tendría que darse desde las máximas autoridades porque son quienes proponen las políticas a nivel de la universidad. Entonces, yo encuentro que para dar esa verdadera transdisciplinaridad, transdisciplinaridad y la transversalización de la responsabilidad social tendría que ser asumido no solamente a través de una ley, porque la ley y los documentos institucionales pueden estar escritos y muy bien, sino tiene que asumirse. Entonces, sí encuentro que hay una dicotomía aún entre este discurso y esta realidad, porque también cada universidad tiene sus propios intereses políticos, ideológicos, institucionales, y cada uno entonces va asumiendo de manera diferente este hacer en la responsabilidad social. Asumiendo de un punto positivo, ha creado todo un movimiento, pero hay que direccionarlo. Por ello es que la Red Úrsula es uno de los líderes que tenemos a nivel de Perú y en Latinoamérica. También tenemos una red nacional, la red ENARSU, en los encuentros nacionales de responsabilidad social universitaria que se está dando cada año,
pero creo que esto tiene que trabajarse de manera conjunta, fortalecerse, porque ya estamos viendo que los caminos individuales no dan respuesta. Entonces era básicamente un comentario que quería hacer a nivel de mi país. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Lo que quiero es, igual que los demás compañeros, indicar que no se ha pasado el día. También estoy en la Universidad Estatal, la Universidad Autónoma de Santo Domingo, donde también estamos gestando el proyecto de responsabilidad social, porque somos ya unos seguidores de François. Así que desde hace un tiempo no lo sabía él. Entonces, por todo lo que he visto y lo que hemos podido investigar también, vemos que no únicamente uno lo piensa en su país, pero es más generalizado, de que la extinción como componente de la universidad es marginada, y lo he visto según ha ido trabajando cada uno de los expositores. No tocaron un tema que es el tema de recursos. Muchas veces dice que esa marginalidad es porque no se le aportan los recursos para hacer el trabajo. Entonces me gustaría saber, en base a las experiencias, ¿qué pueden decirnos ustedes de eso? Porque también es un tema que nosotros discutimos mucho. Entonces, quien me quiera responder. Bom, primeiramente agradeço o retorno. Bueno, primero quiero agradecer el retorno. La situación actual de la ley, gracias por el retorno de esa realidad peruana sobre la RSU. Ciertamente nada funciona en una empresa, en un Estado, en una institución de enseñanza superior, si la gestión superior no está envuelta en eso. No se sostiene. Por eso se debe tener, independiente de la institución, lo que llamamos de políticas de Estado y no políticas de gobierno. Cuando tenemos documentos institucionales que dan el norte, el funcionamiento de una institución, de un Estado, y se establecen caminos a ser seguidos, deshacer algo es mucho más difícil. Entonces, en algunos momentos, conforme yo hablé anteriormente, hay necesidad de que eso sea establecido para que suceda de forma un tanto vertical. A partir de un determinado momento en que eso es incorporado por la institución e internacionalizado verdaderamente, con conciencia, camina sola. A veces un resorte propulsor para que algo suceda, tal vez sea necesario establecer documentos que norten por un determinado tiempo, al menos. Esa es mi visión. Por eso hago un paralelo en relación a los indicadores. Hay que tener un sistema de indicadores para establecer un panorama y a los pocos mejorar ese sistema de indicadores. Al inicio, ese sistema de indicadores tiene que ser universal y después podemos modularlo si hay necesidad, de acuerdo con la diferente realidad. Pero a veces es una forma de instituir algunos procesos. ¿Cierto? Entonces, yo le agradezco por el retorno. Yo entiendo que es una construcción demorada, no es simple, exactamente porque la temática es amplia. Si fuese solo extensión, la temática de la RSU sería muy fácil, pero es una temática muy amplia y que crece cada vez más cuando se tiene
diferentes miradas sobre diferentes puntos. Pero hay que discutir, hay que avanzar, hay que establecerse. Es eso. Você quer fazer? Aló. Hola, buenas tardes. De la Universidad Tecnológica de Chile, INACAP. Me sumo a las felicitaciones de los otros colegas que le hicieron a los organizadores. Mi pregunta tiene que ver con que en Chile nosotros contamos con una ley de aseguramiento de la calidad que hoy por hoy es obligatoria para todas las instituciones de educación superior. Esta ley establece estándares para lo que es la gestión institucional, la docencia pregrado, que son 2 áreas obligatorias que uno debe acreditarse y 3 áreas que son optativas, a pesar que con la nueva ley que está en el Senado hoy día van a ser obligatorias, pero estas otras 3 áreas corresponden al posgrado, a la investigación y un área que se denomina vinculación con el medio. ¿Ya? En Chile no se habla de responsabilidad social universitaria y mi consulta tiene que ver con que si ustedes ven alguna diferencia conceptual entre responsabilidad social universitaria y vinculación con el medio, o es una forma distinta de nominar, digamos, los aspectos que hoy día se han señalado. Gracias. Minha opinião. Mi opinión particular, la vinculación con el medio y la responsabilidad social universitaria tienen puntos convergentes, pero también tiene puntos divergentes. No existe responsabilidad social sin vinculación con el medio. ¿Concuerdas? ¿Cierto? Pero puede haber vinculación sin haber responsabilidad. Entonces son arenas que viajen con el mismo viento, pero pueden tener destinos diferentes. No sé si me entiende. Yo lo que intenté decir que son lógicas diferentes con las cuales las universidades dialogan. No dialogar a través de la responsabilidad social. Esta puede simplemente reforzando las desigualdades.